servicios que nosotros prestábamos, ¿sí? Dijimos que están protegidos los asegurados por la ley de seguros, también por la ley de defensa del consumidor, las empresas aseguradoras por su contrato y la ley de seguros, y nosotros quedábamos en el medio, ¿sí? Con todas las obligaciones que impone la ley 22.400 y hasta ahí, ¿sí? Y las de la 20.091. La conclusión que sacamos que teníamos que buscar una forma, un instrumento para poder salvaguardar, ¿sí?, las responsabilidades que nos pueden acarrear o que nos pueden atribuir, ¿sí?, con o sin razón por la falta de cobertura que pueda llegar a tener en algún momento por exclusión el asegurado que era nuestro cliente, o que es nuestro cliente. Vamos a compartir a ver las chicas que hicieron, vamos a ver cómo la idea era armar uno en base a todos los elementos que ustedes colocaban, ¿sí? Yo quiero ver, bueno, las chicas aplicaditas que hicieron, si pueden leer. Vale, ¿está bien? Pero fuerte para que todos escuchen. Yo hago una solicitud de cobertura. Ajá. Y hice un cuadrito donde puse las distintas compañías. Ajá. Sección. Ajá. De lo que va a contratar. Adicionales, si va a tener o no la cobertura. La vigencia y el premio. Cosa de que en este papelito que he plasmado que se me dio varias opciones de distintas compañías. Y sabiendo cuándo iba a costar en cada compañía, con determinada vigencia y todo eso. Y a lo último puse, a través del presente solicito la emisión de la cobertura ramo conforme al plan, cobertura, forma, condiciones y alcances ofrecidas en la aseguradora y la siguió para que se ponga la aseguradora permitió. En un todo acuerdo a la solicitud barra constancia número, y ahí la idea es poner el número de solicitud que emite la compañía, otorgada a la compañía tal como para confirmar que en esa compañía funciona. Y al último nada, el nombre del tomador y o asegurador, la aclaración. Está bien. Le falta un pequeñito elemento. Pequeñito. Sí, el asesoramiento del productor. Eso es lo más chiquitito, pero lo más importante. Está excelente tu cuadro, está excelente, porque al ser un cuadro al cual hay que completar o marcar, todo lo que no esté marcado queda totalmente excluido. Yo hice así como para que quede plasmado en una hoja de que el cliente no se le ofreció solo una cosa, sino que se le dio varias opciones. Exactamente. Y que dentro de esas opciones se eligió para la que quería. Está muy bien, porque eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Ofrecer todo lo que uno tiene que el cliente elija, pero eso implica un asesoramiento, ¿sí? Esa partecita nomás, fíjate cómo le puedes agregar abajo del texto, ¿viste que puse el texto? Sí. Como para que salvaguardar eso, ¿sí? Pero está bien, la forma está bien. A ver la otra compañera. Pero yo no quiero Dale. Bueno, la última vez. Declaración jurada. Dice, por la presente declaro bajo juramento que lo expuesto en la propuesta póliza número tanto, el día de la fecha tanto, responde a lo que propuse con el asesoramiento del productor de seguros, tanto para poner nombre, matrícula número tanto, el cual me informó, explicó e ilustró de manera exacta y precisa las distintas opciones de cobertura, así como las condiciones y cláusulas del contrato. Artículo 4, 11, 12, Ley 17.418, artículo 24, 25 de la Ley 20.091, artículo 10 de la Ley 22.400. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Yo tengo una duda. ¿Es necesario que lo ponga eso sobre el productor? Porque si en la hoja se sobreentiende de que se le dieron varias opciones, porque puede ir a ver el asesorado. Yo porque no conviene. En realidad siento inseguridad de poner mi nombre y matrícula como productora en una hoja así. No, porque esa hoja queda para vos. Sí, tú me recibes pues. Sí, se le otorga otro ejemplar, si querés, le otorgas otro ejemplar al cliente, o si no, simplemente firmás una y te la quedas vos, porque esa es tu constancia. ¿Sabes cuál es el problema? El problema está cuando el cliente venga y dijo, pero usted no me explicó qué es
daño total. ¿Sí? Y usted diga, sí, yo le expliqué acá, usted marcó en el cuadrito que usted eligió la cobertura, No, pero está bien, sí, eso yo elegí, pero usted no me explicó. ¿Y cómo me va a demostrar que sí? Y viene la compañía y dice, no, usted no tiene cobertura, porque usted no contrató el seguro por daño parcial y total. Le doy un ejemplo. ¿Y cómo ahí lo haces? Te van a mandar. Un abogado medio experimentado te va a mandar. ¿Sí? Y otros van a decir, bueno, no tiene cobertura y listo. Pero ahora está en moda porque encontramos a uno más que nos responda. Porque siempre se busca uno más. O sea, si le mando a Pedrito, a Juancito y a Josecito y ninguno de los tres me va a pagar, voy a buscar uno más que sí me pague. Porque la idea es no perder tiempo con los juicios, sino que obtener quien me responda. ¿Sí? ¿Alguien más hizo algo? Lo ideal es de la cobertura, de explicar que se hizo un asesoramiento adecuado. Eso, porque acá no, o sea, explícalas los artículos de la ley esta, la ley otra, las tres leyes. Así está bien. Yo quiero sacar una duda. Sí. Ahora, no sé qué dicen esos artículos, pero esos artículos dicen que el productor asesor de seguro le dio las opciones, o sea, las opciones de... Cumplió todas las obligaciones. Ella, en vez de establecer cada una de las obligaciones del productor, ella conoció los artículos. Sí, pero decir, hay pequeñas diferencias entre póliza y póliza. Sí. ¿Cubre eso, esas leyes, nombrando esos artículos de esas leyes? Lo que cubre, conforme a los artículos de esas leyes, que ella hizo un correcto asesoramiento. Sí. ¿Qué es lo que tiene que cubrir? En realidad se pueden obviar los artículos. El correcto asesoramiento es de acuerdo al productor asesor, en este caso, no a lo que sabe el que viene a contratar. El que viene a contratar no, pero yo no sabía que eso me tenía que decir. Yo firmé porque él me asesoró, pero eso no me dijo. Y ese es lo que queremos solucionar. Por eso hay que detallar que por ejemplo, en el caso de un siniestro, un incendio. Pero no con el podemos debido aclarar asesoramiento. cada cosa de lo que vos le explicaste. Una póliza tiene 50 páginas. Sí o sí tiene que ser de forma generalizada. Si no, la vas a tener que firmar una mini póliza, ¿sí? Con todo, o un contratito tipo póliza así de la grande, todo lo que le explicaste. Una consulta. Y la idea no es esa tampoco. ¿Sí? En el peor de los casos de que, por ejemplo, un cliente denuncia que en realidad no fue bien asesorado. Y, por ejemplo, se me ocurre, hay un video dentro de la oficina donde muestra que el asegurador, el productor le asesoró bien. ¿Sirve como prueba? ¿No sirve? Hay jueces que no admiten, ¿sí?, los medios audiovisuales como prueba si no se le adjunta una prueba supletoria que sea pericial, para que se acredite que eso no fue adulterado, no fue movido, editado, etc. Si yo presento el video y solicito una prueba supletoria, ¿sí?, que sea pericial, por si el juez o me lo niegan, porque es probable que yo presento como prueba y digan, no, pero ese no era yo. Y ahí estamos otra vez entre lo que voy a decir y lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, si yo ofrezco el video y ofrezco una prueba de un perito experto en audición que me diga que eso no fue tocado, editado, ni nada que se le parezca, ahí sí va a aceptar como video de prueba. La idea es evitar el juicio. Claro, sí, no me pregunto. ¿Está bien? No, está bien la pregunta. Bueno, yo no sé si darte el que hice yo, porque ya que el 0,5% de la clase hizo el trabajo, no sé si darlo o no. Bueno, a ver, ¿quién lee? Bueno, leo yo. Tengo una voz más fuerte, pues yo. Este es un modelito. Uno es simple, ¿sí? Después
usar, lo usan, entonces lo voy a dejar para la fotocopiadora y si lo quieren modificar, arreglar las cosas, lo haré. ¿Sí? Lo importante está. Otra cosa, si ustedes hacen un terrible contrato de asesoramiento, el cliente no va a querer firmar. Va a decir, acá se están lavando las manos de todo y no van a querer firmar. La idea es que sea una simple constancia, certificado, convenio, que se llame, para que acceda a la firma. ¿Sí? Si ustedes son un poco simpáticos, la gente se va contenta y le firma todo. Así que un poco simpático nomás ya se arregla. Dice, constancia de asesoramiento. En la ciudad de Posadas... Sí, acepto. No, aquí no. En la ciudad de Posadas Misiones, a los tantos días del mes de julio del año 2014, comparece ante mí el señor o la señora, ponen el nombre del cliente, titular del DNI, porque hay muchas personas que tienen nombres iguales, DNI, con domicilio en tal lugar de la localidad tal, de tal provincia, ¿sí? A los fines de requerir asesoramiento técnico respecto de la o las, ahí le cambian, coberturas, y ahí ponen entre comillas cuál fueron materia de asesoramiento. La cobertura que se ofrece tal cual está en la póliza, el nombre, ¿sí? Correspondiente a la compañía tal, o a las compañías tal y tal, ¿sí? Aparte, en virtud de lo expuesto, el cliente requiriente manifiesta que ha comprendido en su totalidad lo que le he manifestado respecto de las distintas coberturas y que se encuentra absolutamente conforme con el asesoramiento brindado, eximiendo totalmente de responsabilidad al profesional suscrito de las consecuencias y o daños que pudiera derivar en un futuro de las condiciones de contratación de la póliza número tal. Eso es con la Z. ¿Podríamos poner en lugar de póliza la propuesta número tal? Sí. Porque si en póliza me suena más a una recepción de póliza que propuesta. ¿Está bien? Sí. Que el mismo con plena voluntad y capacidad ha escogido. ¿Sí? Como prueba de conformidad se firman 2 ejemplares de un solo tenor al mismo efecto, Posadas Misiones, tantos días. ¿Qué yo le estoy aclarando acá? No dice contrato. Acá no dice contrato. Acá puede decir constancia, certificado, convenio, no contrato. ¿Sí? Porque la Ley de Defensa del Consumidor establece que son nulas las cláusulas que establezcan limitación o exhibición total de responsabilidad en los contratos. Van a ser nulos mi convenio. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo entiendo. ¿Y eso sí tiene validez? Firma el cliente, aclara con el DNI y firma el productor con el sellito. ¿Tiene que tener un membrete, algo de eso? No, porque es un convenio o es un instrumento privado. ¿Sí? La ley autoriza que las personas con el uso de su voluntad, de su capacidad, de su autonomía de voluntad, puedan llevar a cabo acuerdos, convenios que sean de tipo privado. ¿Sí? Y si es, por ejemplo, una sociedad de productores, ¿puede tener el membrete o sí. Pero es preciso que se identifique cuál es la persona que efectuó el asesoramiento. Sí. Lo que no podemos hacer es en general, claro, porque ahí ya es ya recontraabusivo. Sí, ¿no? La idea de esto es protegernos nosotros de los abusos de los otros. ¿Sí? Entonces, si la persona no está conforme con el asesoramiento, no lo va a firmar. También. Si yo voy, le trato mal, la atiendo todo mal, espere, me voy, me preparo un café, vuelvo, ¿qué usted quiere? ¿Qué necesita? No tengo. ¿Sí? Y hay gente que te atiende así. Y cuando vos le vas a decir, ¿me firma esto? Vale, a decir, no, yo no le firmo nada, usted me lo busca.
¿Sí? No, usted no me explicó nada. Y no le va a querer firmar. Son pocas personas que le van a poder firmar. ¿Se entiende? Bueno, yo le voy a dejar, no sé, yo le traje varias cositas acá. No sé quién se puede encargar de dejar en la fotocopiadora que más le convenga a usted para sacar fotocopia. ¿Quién se encarga? Un responsable, porque hay una copia nomás de cada cosa. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Está acá la copia del fallo que les dije la vez pasada que busquen, por si alguien no buscó, no se acuerda, el último fallo de la corte. ¿Ese no era el que iba en el baúl? Sí. Este es cortito, parece que tiene letras muy separadas. ¿Sí? Léanlo. ¿Sí? Le dejo esta constancia. ¿Sí? Y lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Nosotros dijimos, habíamos dicho, vuelvo a repetir, soy una persona que es muy repitente, ¿sí? Reiterativa. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando son cuestiones relativas a los seguros, siempre se aplica primero la ley de seguro, contrato de seguro. Pero que no queda descartada del todo la ley de defensa del consumidor. ¿Sí? Entonces, la ley de defensa del consumidor se aplica en un caso específico en las cláusulas abusivas. ¿Sí? Acá hay un material sobre cláusulas abusivas para que ustedes saquen fotocopia y lean para la clase que viene. ¿Sí? Y este fallo que le pide el programa, el fallo de Salazar contra Macarrón. ¿Sí? Este fallo lo tienen que leer, ¿sí? Porque puede pasar a examen cuando toque la superintendencia, alguna pregunta respecto de este fallo. ¿Sí? Este sí es un poquito más largo, pero es muy entretenido. Es una chica que se fue a correr. Es largo porque está impreso en un farmacia. ¿Sí? Una chica que se fue a correr karting, en una pista de kartings, y se engancha el cabello en el coso que gira, no sé cómo se llama, el que lleva las ruedas, y bueno, y ahí le arranca parte del cuero cabelludo. ¿Sí? Acá es condenada la empresa aseguradora, ¿sí? Y la demandada, que es la dueña de la empresa de kartings. ¿Sí? Y este que explica qué es una cláusula abusiva y ejemplos de cláusulas abusivas en los contratos de seguro. Por eso yo le preguntaba con el tema de los artículos. Sí. Porque se aplica subsidiariamente la ley de defensa del consumidor. Sí. Si el cliente dice, no, me explicó cosas, pero yo no sé, no me explicó qué decía el artículo tanto, el artículo otro. No. Es que tampoco la idea consiste en el asesoramiento que ustedes hagan, que ustedes le estén explicando artículo por artículo la ley. ¿Por qué? La ley se presume conocida por todos. Usted no tiene por qué estar explicando la ley. Sí, yo no tendría... no hay por qué explicar la ley por el hecho de que se supone que después de su publicación en el boletín oficial, cuando entra en vigencia, todos debemos conocerla. Es nuestra obligación. Exactamente, es una obligación. Entonces, el asesoramiento de ustedes va más allá de explicar la ley. Explicar los conceptos que se pueden considerar dificultosos, que la gente no tiene por qué saber. ¿Sí? Por ejemplo, lo que se considera incendio total, incendio parcial, ¿sí? Daño total, daño parcial, destrucción total, destrucción parcial, etc. ¿Sí? ¿Qué es un lindero? Cosas que por ahí la persona bueno, cosas que debería saber, pero cosas que por ahí no va a entender respecto de la cobertura. ¿Sí? Si vos le decís a una persona, una tiene cobertura por destrucción total, ¿sí? ¿Qué va a pensar? Que tiene que más o menos desaparecer su automóvil de la faz de la tierra para que tenga cobertura. Y ahí usted dice, no, destrucción total es cuando el 20% se destruye el total del auto y queda solo un 20%, no una suma mayor que sea útil o redituable en cuanto al valor del vehículo en plaza. Ustedes explican, y parcial del tipo de cobertura. Eso es lo que ustedes tienen que explicar. Y lo que solo ustedes saben. ¿Sí? Ni siquiera los abogados saben lo que ustedes saben. No, que vamos a saber
¿sí? Lo que están sabiendo, o están en la mitad, más pasando la mitad. ¿Sí? En este pequeño artículo, ¿sí? Cuando le habla de los seguros, respecto a ejemplos específicos de seguros, ¿sí? Le habla de casos en particulares y fallos particulares que pueden buscar si le interesa. Ya veo que no soy mucho de buscar, ¿sí? Pero por ahí si alguien quiere buscarlo, busca. Un ejemplo, ¿sí?, de cláusula abusiva, dice acá, la identificación del restante interviniente en el siniestro para hacer operativa la cobertura. Si yo tengo un siniestro, que yo tenga que identificar a todos los que participaron para poder darme cobertura la compañía aseguradora. Eso es una cláusula de tipo abusiva, ¿sí? Porque la persona no tiene por qué saber cuál fue la manera del accidente, si también estuvo involucrado en el accidente. Teóricamente todos los accidentes producen un shock anímico, ¿sí?, o psicológico. Son muy pocos los que quedan lúcidos. Estoy muriéndome de calor, no sé por qué. Creo que en este caso la chica que se enredó el pelo en el karting, ¿no? Sí. ¿Por qué es responsabilidad de la empresa aseguradora del karting sabiendo que la Eso chica quiero que ustedes anoten para guiarse para leer lo que serían las consignas para que ustedes lean, ¿sí? 1. Respecto de los dos fallos van a ser lo mismo, ¿eh? 1. ¿Sí? ¿Cómo considera usted que fueron los hechos? ¿Por qué le pregunto de esta forma? Porque no está narrado de manera circunstancial todo lo que pasó, solamente una partecita, ¿sí?, que es la parte importante de los dos. Segundo, ¿qué se reclama en la acción? En la acción, ¿sí? La parte actora sería en la demanda, ¿qué se reclama? ¿Sí? Tercero, ¿cuáles son los puntos de defensa de las empresas aseguradoras? En uno y otro caso. De la empresa aseguradora. La empresa aseguradora lo que hace es defenderse cuando se le exige, ¿sí?, cuando se le exige que cumpla y que pague las indemnizaciones. Les aviso, ¿sí?, les aviso que en el caso de Salazar pide la exclusión total de la cobertura, se lava las manos totalmente la compañía aseguradora, ¿sí? Y en el segundo caso, ¿sí?, en el segundo caso de la Corte Buffoni, también se exime de excluye la cobertura también al asegurado, en los dos casos, ¿sí? Entonces, al excluir, ellos manifiestan por qué y se defienden. Eso quiero que ustedes identifiquen. ¿Se entienden? Y como último punto, ¿qué resuelve el juez? ¿Y por qué? Pero cortito, no hace falta que me hagan, bueno, yo sé que no son tampoco hacer cosas muy largas, pero no hagan algo muy extenso para que ustedes entiendan después cuando tengan que estudiar y releer. ¿Sí? ¿Pero dice por qué resolvió así? ¿Cómo resuelve? Sí, el juez explica. Todo el trabajo que hacemos. Lo que hace el juez en la sentencia es ya explicar de entrada qué es lo que dijo cada uno y por qué él resuelve de esa manera. ¿En qué caso cómo se llama? ¿Cuál? El fallo. Acá son dos. Uno que se llama Salazar Karina contra González Macarrone, ¿sí?, daños y perjuicios. Y este que es el de la Corte, que tiene una pequeña explicación acá adelante. Yo le saqué con la explicación para que por ahí se les sea más fácil, ¿sí? Pero este es el fallo, ¿sí? Y este es Perseverancia Seguros S.A. en la causa Buffoni Osvaldo Mar contra Castro Ramiro Martín sobre daños y perjuicios. Ese es el del 8 de abril de
Exactamente. Están los dos. ¿Sí? Otro ejemplo de lo que se consideran cláusulas abusivas en seguro, que los jueces en los casos particulares han considerado cláusulas abusivas. ¿Sí? Dice, destrucción total vehicular. Este es otro de los casos. ¿Sí? Dice, conforme expusiera la sala A de la misma Cámara en autos Liota Leonardo Fabián contra Compañía Argentina de Seguros sobre ordinario, la cláusula de una póliza de seguros que establece que la destrucción total se configura cuando el valor de realización de los restos del vehículo no supere el 20% del valor de venta al público, al contado, ¿sí?, del rodado asegurado. Constituye una infracción a las exigencias de la buena fe contractual, siendo por tanto abusiva o nula, en tanto desnaturaliza el vínculo obligacional. Ese es otro ejemplo. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el juez? Ustedes leen los otros. ¿Qué puede hacer el juez cuando se halla frente a una cláusula abusiva? ¿Sí? Te pregunto otro ejemplo. Sí. ¿Por qué es abusiva esa? ¿Por qué? Porque exige que sea el valor que pide de los restos que quedan del vehículo, que se pueden aprovechar, que no supere el 20% de lo que dice el valor de la venta de ese automóvil al contado en plaza. ¿Sí? Es decir, que el auto tiene que estar hecho pedazos, ¿sí?, totalmente destrozado. Yo les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un siniestro y a causa del siniestro, exagerado, se me incendia el motor y la parte electrónica del auto, ¿eso no es lo que más vale en un automóvil? Los hombres sabrán. Más si hablamos, por ejemplo, de un auto importado. Por ende, ese daño, el costo de ese daño, seguramente va a ser entre el 30 y el 40%. ¿Sí? De un auto que puede valer hoy actualmente 300.000 pesos, un auto importado más 400. Entonces, eso ya se podría considerar destrucción total, porque no te sirve más el vehículo. Entonces, para que sea destrucción total me tienen que quedar las puertas, solamente las puertas, para que me cubran. Y fíjense a alguien que haya contratado un seguro y sea solo por destrucción total, y le diga, no le vamos a cubrir porque solamente se le quemó el motor y la parte electrónica. ¿Te querés morir? Bueno, entonces yo les quiero explicar entonces cómo funciona esto. Cuando se sucede una circunstancia particular de exclusión de cobertura, como este caso, ¿sí?, el asegurado lo que hace es demandar, ¿no es cierto? Demanda a la compañía. Pero para que se aplique esto, que es de la cláusula abusiva, que está, ¿sí?, amparado en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, el asegurado lo tiene que alegar. Le tiene que decir al juez en su escrito de demanda que la cláusula tal, parte tal o inciso tal es abusiva porque viola mi derecho. ¿Por qué? Porque causa un perjuicio desmedido y una ganancia, ¿sí?, que es sin causa a la empresa aseguradora. Si yo al juez no le muestro, el juez no me va a declarar abusiva la cláusula, porque el juez resuelve en base a lo que le piden las partes. ¿Sí? Si yo habiendo pedido al juez que revise esa cláusula porque es abusiva, el juez tiene tres opciones. ¿Sí? Descartar la posibilidad del abuso, ¿sí?, diciendo que no es abuso, como en el caso el último caso que vimos, el último fallo de la Corte. Puede decir que hay un abuso parcial, ¿sí?,
En ese caso, para poder eliminar esa cláusula, el juez lo que tiene que hacer es ver si afecta la totalidad del contrato o no. ¿Sí? Hay cláusulas que si se anulan afectan la totalidad del contrato y no se puede cumplir, no se puede llevar a cabo, no puede producir sus efectos. ¿Sí? Le doy un ejemplo, un contrato de préstamo de dinero. Si el juez dice que es abusivo los intereses y borra la cláusula de los intereses, ¿sí?, desaparece la finalidad del contrato, que es comercial. No va a tener ninguna ganancia el banco. Entonces, en esos casos, el juez tiene que anular la parte de la cláusula e integrar. ¿Sí? ¿Qué es la integración? Es cuando el juez completa la cláusula conforme a derecho. Dice, bueno, para que este contrato pueda producir sus efectos y no sea abusivo, esta cláusula se deberá entender de esta forma. Y cambia las condiciones. Fíjense las facultades que tiene el juez, siempre y cuando se le pida, si no, no lo va a hacer. ¿Sí? Plantear mal un caso, demandar solamente una compañía por responsabilidad o por falta de cobertura, entonces, y no alego nada de la cláusula, perdí el caso. ¿Sí? Ese es el estudio que hay que hacer de las pólizas. Segunda posibilidad, que anule totalmente la cláusula. ¿Sí? Que anule totalmente la cláusula. Fíjense, en este caso que ustedes van a leer el de Zarza, hay una anulación total de la cláusula. ¿Sí? Ya le voy adelantando algo. ¿Por qué? Porque esta mujer, la dueña de la empresa de karting, de la pista de karting, contrata un seguro de responsabilidad civil por la explotación de pistas de karting. ¿Sí? Y hay una cláusula dentro del contrato que excluye de responsabilidad, o excluye, perdón, la cobertura de la compañía aseguradora si los daños que se puedan producir a terceros son a razón de un contrato que celebre el asegurado con el tercero. Fíjense, yo contrato una póliza de responsabilidad civil por los daños que causa el tercero por el uso de mi pista de kartings y me meten una cláusula que dice que si yo celebro un contrato con un tercero, ¿sí?, se me excluye la cobertura. Y si yo tengo una pista de karting, ¿para qué va a ser? Si contrato un seguro de responsabilidad civil, para explotarlo como entretenimiento, diversión, etc. Y si viene alguien a usar los kartings, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a cobrar. Hay un contrato ahí. ¿Sí? Un contrato que simplemente no es escrito. Como el boleto de colectivo. Yo subo, pago 4,25, me dan el boleto y hay un contrato. Por más que yo no... A ver, tráiganlo que firme. Entonces lo único es cubrir la compañía aseguradora. Y ahí es donde el juez dice, esta cláusula desnaturaliza el contrato, es abusivo, atenta de mala fe, porque si está explotando una pista de karting, ¿cómo no va a poder celebrar contrato? Anula la cláusula, no afecta al contrato y le hace indemnizar a la empresa aseguradora. Eso porque el asegurado demandó diciendo me aplican el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, cláusula abusiva del contrato. ¿Se entiende? Es tedioso el tema, pero es importante conocer porque hay muchísimos casos. Muchísimos casos. Acá hay ejemplos. Acá dice el artículo 37 de la ley, artículo 37 de la ley 24.240, establece cuáles son los dos parámetros que hay que tener en cuenta, o que el juez debe tener en cuenta, para considerar que una cláusula, un contrato es abusivo. Primero, dice, las cláusulas
que desnaturalicen la obligación a cargo de las partes. ¿Sí? Para ello debe partirse de un marco de razonabilidad contractual. Es decir, tiene que haber una lógica en el contrato. ¿Sí? Es decir, que existan pautas que pueden considerarse esperables, loables, justificables y no aquellas que vayan más allá de lo que naturalmente podría hallarse en un contrato. ¿Sí? Nada inesperado. Señor, yo le vendo un automóvil y le pongo en la cláusula 96, me eximo totalmente de responsabilidad por los daños o los vicios que tenga el automóvil. ¿Sí? Y a veces yo estoy vendiendo un auto fallado. Es un ejemplo burdo, pero para que ustedes entiendan. No puede haber una cláusula de esa en ese tipo de contrato. Si yo estoy vendiendo un 0 kilómetro, ¿sí? No tiene nada que ver. En la medida en que esta cláusula exceda el límite de lo esperable y lo razonable e impliquen algún tipo de abuso, entonces involucrará una desnaturalización de las obligaciones asumidas. ¿Sí? Ese es el primer parámetro que va a tener el juez. Es amplio. Es amplio. ¿Por qué? Porque ahí el juez tiene la facultad de interpretar cómo considera a la cláusula. ¿Sí? Y en la segunda opción, o el segundo parámetro, dice las estipulaciones que limiten la responsabilidad por daños. Ese segundo parámetro se aplicaría a esto. Por eso yo no puedo hacer esta nota, esta constancia como un contrato. Yo no puedo limitar mi responsabilidad. ¿Sí? Porque algo se me pudo haber escapado. ¿Sí? Si yo digo que asesoré bien y en 7 minutos salió el cliente de la oficina, no sé qué también le pudo haber asesorado. No sé cuántos artículos llegué en la póliza. ¿Se entiende? Por eso no se puede llamar contrato. Resulta una típica cláusula de no responsabilidad en la que el proveedor de bienes o servicios pretende no hacerse cargo de garantías, de las consecuencias del incumplimiento de su prestación y se desentiende ante supuestos vicios, elude su obligación de seguridad, etc. O sea, todas las obligaciones legales previstas en la norma de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Si se toma el parámetro para anular una cláusula, que según el artículo 37, las violaciones a las cláusulas de contrato tienen que ser conformes a la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí. Yo algo respecto a la nota esta. Sí. Adjunta. Bueno, en primer lugar eso. ¿Es una nota adjunta a la propuesta, a la póliza en sí? No. O sea, Es simplemente un resguardo para vos. Si vos tenés un archivo o carpetas de clientes, hay que ver cómo vos te vas a organizar en tu oficina. Si vos vas a armar carpetas de clientes, vos podés tener esta nota firmada en tu carpeta, donde vos archives la documentación. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, haces cobranza en domicilio, podés tener la carpeta que vos haces la cobranza. Esto es para vos, no para la aseguradora. ¿Sí? Esto es personal. Esto equivale a tu desempeño como profesional, ¿sí? Independiente. El productor es un profesional independiente. ¿Sí? Si yo hago la póliza, No, usted no hace. bueno, está bien. Pedimos. No. Notifico al producto. Sí. ¿Esto qué validez tiene? ¿Por el plazo No. de 6 meses, de un año? Esto, En realidad sirve como prueba, ¿no? Justo le iba a preguntar si con cada renovación se tiene que hacer eso. con cada renovación, en el caso de que sea cobertura diferente o varíe en algo la cobertura que tuvo en un principio. Inclusive el precio de la prima. Pónganse un ejemplo, 150 por mes,
aumenta el valor del bien, aumenta la prima y va a pasar a cobrarse 250, viene la persona a renovar y acepta, le hacemos firmar de nuevo. O sea, que siempre hay que hacer, siempre varía. Si ahí no dice ¿Qué nos dice? El precio del costo de la prima. es un convenio en el cual yo la asesoré bien, nada más. ¿Por qué? Claro, pero no digo que diga acá que ustedes pongan el Pero costo de bueno, la por eso, prima. porque hay que cambiar. Lo que yo le estoy diciendo es que en el caso de que la persona no pague en término o pague mal, ¿sí? No pague, por ejemplo, vaya a un rapipago y pague 150 y después no tenga cobertura porque no pagaba la prima, que va a decir, no, pero a mí no me dijo nada el corrector. ¿Sí? Esto es para protegerse de cualquier parámetro. O sea, tengo 1000 pólizas. 1000 convenios. Va a tener que hacer uno por cada cliente. Está por usted si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Es la única forma que ustedes tienen para protegerse como productor, les vuelvo a explicar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, por cada cliente hago un convenio honorario y no me canso, te puedo asegurar que no me canso. ¿Sí? Es algo necesario porque yo me protejo. ¿Por cada ¿Sí? bolsa o por cada cliente? Por cada cliente depende de las circunstancias. Si vos venís y querés contratar un seguro para tu casa, un seguro para tu auto y uno para tu moto, si lo haces en el mismo instante, lo voy a hacer todo en el mismo. Pero si vos venís en diferentes días, voy a hacer uno para cada uno. ¿Sí? Sí. En Federación Patronal, por ejemplo, todos los automotores, si vos tenés el seguro al día, se renueva automáticamente. Sí. El sistema renueva automáticamente. Sí. Y como, por ejemplo, en la segunda renovación, el cliente en realidad viene y me dice que no sabía que tenía tal inclusión o tal adicional. Vos tenés tu asesoramiento. Cuando hablamos de seguros de renovación automática, ¿sí? Que muchas de las compañías tienen, casi todas, para decir la verdad, todas, vos le explicás eso a tu cliente. ¿Sí? Le decís, mire, las pólizas se renuevan de manera automática cada tanto o hasta el periodo de tanto tiempo, y ahí se efectúa la refacturación para ver cuál va a ser el importe. Si usted sigue abonando o no notifica la baja, usted va a seguir con la cobertura, sigue pagando. ¿Vos le explicás? Entonces, por las renovaciones que se hagan de forma automática, esto te va a servir. Va a servir. Exactamente. Yo tengo una última pregunta. Sí. No, a mí no me molesta. Yo te estoy explicando, pero es como la única protección que van a tener ustedes. Obviamente, el que lo quiera hacer lo hace y el que no quiere no. ¿Sí? Yo quería preguntar si sobre el formato, digamos, sobre la redacción, ¿hay algún tipo de regla común que hay que cumplir, algún tipo de parámetro? No, eso es porque es un contrato no formal solo a los efectos de la prueba. Solo con la finalidad de que si te llaman a juicio vos tengas algo firmado por tu cliente que estuvo conforme en ese momento con lo que vos le estabas explicando. No es un contrato. ¿Sí? Acuérdense que la obligación de ustedes como profesionales es una obligación de medios. ¿Sí? Lo único que ustedes tienen que hacer es poner todo lo que ustedes saben, toda la diligencia posible para que la persona salga bien asesorada y con el producto que necesita. ¿Sí? Porque no les quepa la menor duda que cuando la empresa aseguradora haga así, yo no tengo la regla, arréglense con el productor, lo va a hacer. ¿Sí? Y ahí ustedes responden no como la empresa aseguradora, si es una SA, con los bienes de la SA y no de los socios, sino que ustedes van a responder con su casita, con su autito, con su motito, con su... ¿Se entiende? Y ahí está siempre pierde el que menos tiene. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? El señor, no entendí que me estaba diciendo que yo estaba hablando. No, él estaba diciendo algo que yo le estaba hablando a ella. Porque te dijo, es un contrato a los efectos de la prueba. Yo dije, No es un contrato, perdón. Lo que es un instrumento privado, ¿sí? No formal a los efectos de la prueba.
Y el juez, por ejemplo, puede rechazar eso como prueba. O sea, que fundamento No lo puede rechazar porque es una prueba documental donde intervienen las partes y es decisivo. Lo que puede rechazar es una prueba que no tenga nada que ver con las circunstancias. Si a vos te demandan por responsabilidad civil por mal asesoramiento, o sea, mala praxis, y vos le presentás esto, el juez no te puede rechazar porque está vinculado a la acción. ¿Sí? Va a rechazar solamente si es algo que nada que ver. Por ejemplo, si yo le presento esta nota que me firmó Pedrito y no era Pedrito el que me demandó, va a decir, no tiene nada que ver, no se hace lugar, se devuelve a hacer la documentación, no hace. ¿Sí? Y por ejemplo, el que firmó puede, el cliente, ¿no? Puede decirme, Excelente la pregunta. Excelente la pregunta y eso pasa siempre. Sí, lo primero, para que no hacen mi firma. Exacto. Cuando hablamos de instrumentos privados, como esto que dicen los compañeros, pero esto no tiene membrete, ¿sí? Que no está hecho por escritura pública, tampoco tiene firma certificada, ¿sí? En estos casos, cuando yo ofrezco como prueba esta documentación en original, no fotocopia, tengo que pedir de manera subsidiaria una pericial caligráfica, automáticamente cuando se presenta. ¿Qué significa? Estas son cuestiones procesales que el abogado va a tener que saber. Cuando usted venga con el problema y le traiga el papelito, pero ¿dónde firmó esto? El abogado lo tiene que saber. ¿Para qué es la pericial caligráfica subsidiaria? Para que en el caso que el cliente diga, no, esa no es mi firma, me falsificaron, venga un perito, haga la prueba y diga, sí señor, esta es su firma. ¿Sí? Para mí es una prueba fundamental. Una prueba fundamental, con una pericial subsidiaria, pero la pericial se ofrece cuando se ofrece el documento. Eso es importante, porque si yo no ofrezco el documento y no ofrezco la pericial, después no lo puedo hacer. ¿Sí? Después no lo puedo hacer. Y si me rechaza, dice, no, yo no fui, otra vez la palabra de él contra mi palabra. ¿Sí? Y queda la prueba descartada. ¿Y si el que firma es un tomador y el otro el beneficiario, por ejemplo? Si firma el tomador, sería el seguro por cuenta ajena. Claro. El tema es que en los seguros por cuenta ajena normalmente, ¿sí?, debería abonársele los derechos de lo que vendría a ser la póliza, se le abona al tomador. ¿Sí? Se le abona al tomador, salvo que tenga la póliza del asegurado o está autorizado el asegurado a cobrar. ¿Sí? Pero en este caso igualmente se excluye, porque la obligación que tiene el productor es para con el tomador que fue requerido. ¿Sí? El asegurado simplemente va a tener la cobertura, o sea, va a ser el bien, va a estar protegido, ¿sí?, respecto de esa cobertura que tomó, pero no puede decir, no, acá es injusto, no es injusto. Lo que puede plantear es una exclusión de una cláusula abusiva, pero no me puede demandar a mí por mal asesoramiento. ¿Entienden? Pero yo, Sí. mi hermano me da, anda, haceme el seguro del auto. Sí. Voy yo. Sí. El productor me asesora, pero lo tomo a nombre de mi hermano. Es decir, el seguro, el vehículo asegurado está a nombre de mi hermano. Es decir, la póliza viene a nombre de mi hermano. Su hermano es el asegurado. Y resulta Es que el el tomador. accidente. Bueno, en ese caso le llevo la póliza a él, ¿no es cierto? Pero él no firmó el. No. Eso suele suceder. Eso es una práctica. Esa Es una cuestión Porque yo le asesoré a tu hermano. Sí, está bien. Es una cuestión que desvirtúa. Vieron que hay muchos artículos de la ley de contrato de seguro, inclusive esta parte que ustedes dicen, que los seguros por cuenta ajena, que en la práctica no se lleva tal cual lo establece la ley. ¿Sí? La obligación de asesorar de ustedes es a la persona
que se lo requiere. ¿Sí? El problema es, yo le pregunto a usted, y en ese caso, a ver usted que sabe tanto, dice, ¿vieron que decía? ¿Quién firma la solicitud o la propuesta? ¿Quién firma? Y la verdad, no firma nadie. En caso de, yo voy a contratar un seguro y no me hacen firmar nada. Vieron, ese es el mismo problema que surge cuando se cobra de manera adelantada sin que se haya emitido la póliza, que se cobran los seguros, ¿sí? Donde ahí la práctica es lo que hace falsear en nuestra manera de desempeñarnos como productores. Como nosotros sabemos que en el seguro automotor, el seguro contra tercero, el seguro obligatorio, te otorgan sí o sí coberturas a algo que no tenga una cuestión particular, que sea el mismo algo, ya te cobran, ya te dan, ya te aceptan, te dan el recibo y ya ni siquiera te hacen firmar, ¿sí? Ni siquiera te hacen firmar nada. El problema es cuando ustedes puedan asesorarse de eso, cuando ustedes puedan tratar de solucionar esto, hacerle firmar al que va a considerarse tomador, al que se considera tomador del seguro, ¿sí? Tienen más ventajas. ¿Sí? La práctica de la profesión, si se hace de manera defectuosa, pero fíjense, no es defectuosa porque sí, porque ustedes no sepan o porque los productores sean malos. Los productores son excelentes, ¿sí? Y cada vez salen mejores y en la práctica mejoran. Son las pautas de comercialización de las compañías aseguradoras. ¿Sí? Son las pautas de comercialización de las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque la compañía aseguradora te autoriza como productora que vos, bueno, hágale el cobro en este mismo instante donde contrata, después seguramente se le va a otorgar. Después se le devuelve. Son pautas de comercialización. No es porque el productor, porque sí decide, yo decido que voy a cobrar en el mismo instante, yo decido. ¿Sí? Entonces, sí, la flexibilidad de la compañía aseguradora al darle una pauta de comercialización me impide que yo, como productor, pueda protegerme o desempeñarme de otra forma, tendrá que ver cómo solucionarlo. Porque la práctica, el apuro comercial es lo que va deteriorando, ¿sí? O lo que le va apurando usted atrás. Porque hay compañías. El sistema online no es de la compañía. Terminó con el tema de sí después. Automáticamente se hace cobertura. No, por eso no cobertura. Sí. Provisorio. Sí, pero tiene cobertura. Tiene validez. Cobertura, sí. Provisorio. Es importante destacar. Pero ahí no hay, el productor no tiene cobertura. El productor no tiene. Lo ideal es hacer firmar al tomador. Sí, pero se hace Es firmar al hacer tomador. firmar al tomador. ¿Se hace firmar al tomador? ¿Por Sobre qué? la Porque el tomador la va a cobertura se hace firmar para el tomador. Es Se le hacer. da. Cuando se efectúa la cobertura. comercialización del seguro por teléfono es muy fácil, se graba la conversación y ya se sabe que se asesoró y que no se asesoró, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de manera presencial, tienen que hacer firmar al tomador del seguro, si ustedes si quieren trabajar de esa forma, para que a ninguno les pase. Pero son muchos casos que se están dando ahora, no acá en Misiones, en Córdoba, Buenos Aires, que hay mucho movimiento, ¿sí? Donde se efectúa ya también, ya tienen otras prácticas de asesoramiento y comercialización. Esto específicamente yo no lo tenía en vista dar, ¿sí? Pero nosotros tuvimos con Pablo varias charlas respecto de este tema y él me pidió ya el año pasado, que no me había alcanzado el tiempo con los que salieron el año pasado, me dijo, dale una forma que ellos se puedan cubrir, porque cada vez hay más. Él cada tanto va a lo que son los cursos, etcétera. Yo no mucho tiempo no tengo, pero entonces él se informa de que cada vez hay más. Y él me dijo, por favor, dale un modelo. Y digo, no, primero que lo hagan ellos, después yo le doy el jorado o lo que yo hago y por ahí ellos mismos me superan. Y me dijo, pero dale, porque se viene la mala praxis del productor. Y por el médico, la misma cosa. ¿Sí? Ustedes tienen que
ni asegurando al cliente que le van a pagar una indemnización a razón de cualquier cosa que le suceda. ¿Sí? Eso no es su trabajo, garantizar nada, simplemente asesorar. ¿Sí? Un abogado, como cualquier profesional independiente, ¿sí? Obligación de medios no es resultado. ¿Les quedó claro este tema? ¿Tienen alguna consulta más? Es muy cierto y me quedó picando, ahora me voy a mi casa y voy a pensar eso. Respecto de lo que ustedes me dicen que es la práctica, ¿hay alguien que trabaje en seguro, que esté trabajando? Es que la práctica, y es bueno que ustedes lo destaquen porque nosotros damos mucha teoría. Entonces cuando ustedes ven que lo que nosotros estamos hablando de teoría dice nada que ver, antes de algo que hablar un poquito más, ¿sí? A ustedes se vayan destapando, me dicen, así no es. Porque a veces uno no quiere decir así no es, pero están sabiendo que así no es, ¿sí? Pero no es porque no lo sea de manera legal, sino que porque no lo es en la práctica, ¿sí? Y hay compañeros de ustedes que no saben eso. Entonces sería bueno que compartamos cómo se hace en la práctica para que ellos sepan las dos versiones, ¿sí? Porque cuando el juez te juzgue, no lo va a hacer según la práctica, lo va a hacer según la ley. No le importa cómo hacen ustedes. Además es increíble cómo hay mucha gente que no tiene ni idea cómo va a asegurar. Porque uno le dice responsabilidad civil contra terceros y ellos están convencidos de que si ellos chocan, el seguro le cubre a ellos, no al otro. Es una eterna discusión. Esa es la eterna, y ahí lo que ustedes tienen que dilucidar eso en el examen. Una de las cosas importantes que hay que explicarle a la otra persona. Te puedo asegurar que ustedes le van a explicar y si no, si usted no me dijo. ¿No es cierto? Sí. Ahí está. No, pero se puede decir Pero, otra cosa. bueno, ahora a partir de la clase que viene empezamos conmigo responsabilidad civil. Vamos a dar primero la teoría de qué es, para que ustedes entiendan de entrada, ¿sí? De dónde viene la responsabilidad civil. Después vamos a ver cómo funciona, cómo se aplica esa teoría a lo que es seguros y la ley de seguros, y después vamos a ver algunas coberturas, ¿sí? Ahora la superintendencia estandarizó, así como el seguro contra tercero, el automotor, estandarizó la mayoría de las coberturas de responsabilidad civil, ¿sí? Entonces vamos a traer algunas coberturas, vamos a analizarlas acá y vamos a hacer uno que otro trabajo práctico para que ustedes se muevan un poquito en sus casas, ¿sí? ¿Alguien tiene algo para preguntarme al respecto? Esto es re fácil. Ustedes van a leer esto y tengan ya por aprobado esta parte del módulo porque es sencillo. Más que eso no tienen que saber. ¿Todos los trabajos que hay que entregar el día del parcial? Este trabajo, Ese trabajo. este no, esto yo quería hacerlo de manera más didáctica, pero este que ustedes les di ahora, para que me traigan la próxima, ténganlo hecho, háganlo, lean esto que les va a servir y te digo cómo. Y entonces le va a servir para después en el examen, ¿sí? Pero saquen copia. A mí quería preguntar, copia de los dos fallos y qué más. Copia de los dos fallos, hay un artículo periodístico de cláusulas abusivas y la constancia esta de asesoramiento. ¿Sí? Cualquiera que deje y que lo haga brochar todo junto porque esto es todo un solo tema. ¿Sí? En el programa, ¿cuál sería? Sería la parte donde dice defensa del asegurado.